La renuncia de María Eugenia Villagrán como titular de la Procuraduría General de la Nación agita las aguas en torno al caso TCQ. Algunos analistas califican de positiva la salida de Villagrán, mientras otros ven peligros en torno a este caso, en donde se evidencian presiones. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SFRenunciaPGN. A continuación la nota con las palabras de la Procuradora. Por motivos personales y de seguridad, la Procuradora General de la Nación, María Eugenia Villagrán, presentó la renuncia al cargo, la cual fue aceptada por el presidente Jimmy Morales. Según su apreciación, son motivos personales que la llevaron a tomar esa decisión. Nosotros aceptamos la renuncia, le agradecimos y públicamente pues le agradecemos todo el servicio que le ha dado a la Nación. La abogada del Estado ocupará el cargo hasta el 31 de mayo para luego salir del país en búsqueda de salvaguardar su vida, afirmó. Renuncia sin antes haber resuelto el proceso de nulidad del contrato de la terminal de contenedores Quetzal. Días atrás, Villagrán denunció amenazas de muerte por sugerir la nulidad del contrato, para lo cual el Ejecutivo le dio luz verde. Villagrán fue presidenta del Tribunal Supremo Electoral, donde se le vinculó con el Partido Patriota por su esposo Roberto Letona, militar retirado. En el 2014 fue juramentada por el expresidente Otto Pérez Molina como Procuradora General de la Nación en sustitución de Vladimir Aguilar, vinculado por actos anómalos en el caso TCQ. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes. Ya usted veía las imágenes de la nota de nuestra compañera Carolina Leverón por el tema de la renuncia de la Procuradora General de la Nación. Estamos con la etiqueta SFRenunciaPGN. Envíe sus comentarios y opiniones de esta noticia que, bueno, Guatemala, tierra de eternas noticias, nos despertó con esta sorpresa de la renuncia de la PGN. Se va a finales de mayo, pero ella dice que pues se retira por razones personales porque no se garantiza su seguridad. Pasamos con nuestros analistas, Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Philip, lo decías antes de iniciar esta conversación, eternas noticias, eternas crisis. La salida de María Eugenia Villagrán de la PGN, sobre todo en este momento específico con el tema TCQ, ¿puede empañar el panorama o favorece la evolución de este proceso en la Procuraduría? Vean, yo creo, por lo menos lo que he visto de la Procuradora María Eugenia Villagrán, que ella ha sido desde el 2015 una de las mayores enemigas del contrato de TCQ, porque incluso antes de que se diera este caso que estallara ahorita en abril, no sé si recordarán, pero a finales de mayo del 2015, cuando la crisis estaba empezando a echar chispas, la PGN saca un listado, creo que de 8 contratos que recomienda que se revisen. Temas, por ejemplo, la concesión del parqueo del aeropuerto La Aurora, una terminal de combustibles también en La Aurora, se había iniciado el proceso de concesión de la banda 4G y también estaba el caso el contrato de TCQ. Entonces, en ese sentido, la posición de María Eugenia Villagrán en relación con el contrato de usufructo oneroso, desde casi un año antes de que estallara el caso penal per se, ella había mostrado su argumentación. Yo creo que su salida viene a limitar un poco, viene a reducir la ofensiva que hay por buscar una salida legal al caso. El presidente Jimmy Morales había dicho justamente en los días posteriores al estallido del caso penal que iban a buscar la nulidad, pero después ya no está muy claro si van a seguir con la posición de la nulidad o si van a buscar otra alternativa. Y como recordarán, cuando llevamos ese programa de análisis, hablamos que esto es un proceso de 2 vías o en 2 caminos. Porque una cosa es qué hacer con ese contrato, que es si se busca la nulidad o no. Pero el siguiente paso, e indistintamente de la nulidad, es esa terminal de contenedores ya está prácticamente lista para iniciar operaciones. ¿Qué va a pasar con la terminal per se? O sea, lo ideal es que esa terminal entre a funcionar, no necesariamente en manos de TCQ, sino que ahí habría que buscar una tercera alternativa. Pero aquí, ¿por qué les menciono todo esto? Porque eso era el rol de María Eugenia Villagrán, encontrar la salida legal a los 2 procesos. ¿Cómo promover la nulidad para que sea un mecanismo de decir, nosotros no vamos a ser partícipe de un contrato que es ilegal, que fue generado en condiciones corruptas, pero también
buscando un objetivo ulterior, ver cómo el Estado de Guatemala pueda tener control o pueda hacer operativa la terminal para beneficiarnos de esa infraestructura. Buscando esa vía legal que hiciera posible una salida al tema del TCQ, se habían incluso, la PGN había solicitado un equipo de abogados más grande, más preparado para hacer frente a esta ofensiva legal. El presidente Morales, por su parte, dijo, no, eso lo tiene que hacer la PGN con su personal. ¿Qué está pasando ahora con la salida de Villagrán, Estuardo? ¿Se cumplen esas profecías de que no había el total respaldo al trabajo de María Eugenia frente a la PGN? ¿Se va porque no la dejan trabajar? Bueno, yo quiero insistir que ella presentó en agosto del 2015 su opinión en relación al contrato de TCQ. Y la recomendación de ella como Procuradora General de la Nación, y eso lo presentó ante el entonces presidente todavía Otto Pérez Molina. Y el dictamen de ella como PGN, que fue obviado, lo obviaron, ¿verdad? Decía claramente que había que anular ese contrato. Estoy hablando de agosto del 2015. Luego vienen los procesos en los cuales hay renuncia de Otto Pérez, la transición, llega el presidente interino Alejandro Maldonado, y llegamos a enero y luego revienta el caso TCQ. Pero ese caso, solo para que quede en el récord, ¿verdad? Y ahí están los documentos, la PGN, la Procuradora, sí había insistido que era un caso que el contrato debería anularse, y eso sí fue claro en decirlo. A mí me preocupa no tanto qué puede hacer y el apoyo que pueda tener, sino una de las dos palabras por las cuales ella renuncia. Creo que la segunda es la más importante. Ella dice cuestiones personales y de seguridad. Y ya vemos que ella es, dentro de la lista de funcionarios amenazados, tercera, cuarta, porque está a la par del juez Gálvez. El juez Gálvez, a diferencia de la procuradora de la PGN, decide quedarse. Ella decide, por cuestiones de seguridad, irse. Y a mí eso sí me preocupa, porque no vaya a ser que empiecen una serie de amenazas y que empecemos a jugarnos en el mundo de las amenazas contra todos los funcionarios. Y ojo, porque también pueden llegar esas amenazas porque los mismos colaboradores eficaces han dicho que han sido amenazados, que es otra cuestión interesante. Entonces, hay un control todavía, digamos. Hay un juego de las intimidaciones en este momento. Hay un juego de intimidaciones que yo creo que tendría que regresar otra vez a los entes de investigación, que obvio MP y CICIG, pero también, ¿por qué no?, a los entes investigadores del Ministerio de Gobernación, que yo creo que si son capaces de investigar otros casos, creo que las amenazas de esto también, si ella se va por cuestiones de seguridad, creo que debería explicar ella, y le haría un gran favor a todos los funcionarios y le haría un gran favor a Guatemala, explicar cuáles son esas garantías de seguridad que no se le pueden brindar, porque eso lo dijo ella. Vamos a la primera pausa del programa, ya lo sabe, la etiqueta del día es SF, renuncia a PGN, envíe sus comentarios, opiniones, haremos lectura en este foro, volvemos luego de la pausa. Estamos ya en la búsqueda de la persona que pueda estar al frente de la Procuraduría General de la Nación. Palabras del presidente Jimmy Morales en la conferencia de prensa donde daba a conocer, donde confirmaba la noticia de la renuncia de María Eugenia Villagrán al frente de la PGN. Ella deja el cargo a finales de mayo. Hablábamos antes del corte de la necesidad de explicar un poco más este tema de la garantía de su seguridad, de qué está pasando alrededor de los funcionarios que en este momento están en la batalla en contra de la impunidad y la corrupción. Y es que recordemos algo, María Eugenia Villagrán es la segunda funcionaria que recibe amenazas. Hace una semana estábamos hablando de la denuncia que había hecho el juez Miguel Ángel Gálvez. Bueno, y los colaboradores eficaces, ECO también denuncia
que está recibiendo amenazas de muerte. Otto Pérez sale hablando y sale diciendo exactamente dónde está la familia, dónde se encuentra la familia Deco. O sea, más sutil no podría ser la amenaza. ¿Y por qué ocurre esto? Vean, el caso TCQ, si se dan cuenta, para mí me pareció de los casos más sólidos que ha presentado el Ministerio Público y la CICIG, porque al final hay un rastreo del dinero de una manera espectacular, que yo creo que por lo menos lo que se ha visto hoy es que el mapeo del dinero lo tienen claramente establecido. Pone en entredicho también a un gran consorcio español, que obviamente va a sufrir las consecuencias de este affair. Pero recordemos también que en torno al puerto Quetzal, ya si lo hablamos desde una perspectiva más macro, se mueven una serie de intereses muy complicados. Por un lado están los sindicatos de Puerto Quetzal. Hay decenas de miembros de los sindicatos que han estado acusados de narcotráfico y de participar en crimen organizado. Incluso los alcaldes de la región. Los alcaldes de la región, el señor Jorge Rizzo, que era el que andaba ahí viendo cómo le sacaba dinero a TCQ, también está involucrado en crimen organizado. Obviamente está los intereses de los acusados, y aquí ya no solo es Otto Pérez, Roxana Valdetti, sino que también veamos a la trinca infernal, la primera que promovió este negocio, Alan Marroquín, William Schwank y Guillermo Lozano, que ellos también tenían otros negocios en los puertos. Los magistrados que también están involucrados en este proceso. Y luego recordemos también que Puerto Quetzal se había convertido en una base para la operación del narcotráfico. Incluso por ahí hay quienes decían que qué casualidad que la terminal de contenedores de Barcelona, TCB, operaba el puerto de Buenaventura en Colombia, que es de donde se conoce que sale mucha droga embarcada, y había obtenido el contrato para operar un puerto en Guatemala. Entonces algunos decían hasta qué punto también había una vinculación. Por eso les digo, hay una serie de intereses que se mueven en torno a este proceso, que evidencia entonces ya las amenazas contra los colaboradores, contra el juez y ahora contra la procuradora. Obviamente también la procuradora tiene otro lado que también no hay que dejarlo fuera de la ecuación, y es su esposo, Roberto Letón Ahora, un oficial muy cercano a Otto Pérez Molina. Por eso les digo, yo creo, por lo menos viendo la actuación de la procuradora, que su batalla contra TCQ vino mucho antes de todo esto, pero también esa cercanía de Letón Ahora respecto a Otto Pérez Molina y quienes les genera cierta suspicacia. Es decir, esto es un mapa complicadísimo. Aquí hay, o sea, las fuentes de intereses de por dónde pueda estar surgiendo la presión contra la procuradora, contra el juez, contra los colaboradores eficaces. Digamos que hay varios lugares donde voltear a ver. Y si analizamos bien el caso, no se dan amenazas en términos de la línea 1, en la línea de la SAT. Ahí, si revisemos toda la información y ustedes verán que no hay amenazas, no hay intimidación con relación a la línea 1. Las intimidaciones empiezan a darse con relación al caso TCQ. Y entonces ahí es donde entra el juez Gálvez, los colaboradores eficaces, ahora la todavía Procuradora General de la Nación. Y ojo que el caso es tan complejo que jala también a un magistrado de la Suprema, a Vladimir. Y este ahora caso... arraigado. Ahora... Arraigado ya. Sí, y este caso está votando está votando tantos funcionarios, yo creo que faltan más todavía. Y el mapa no solo es complejo, digamos, en 2 dimensiones, sino que uno lo pone en 3 dimensiones y ve todas las capas del pastel. Uno se percatará que la parrilla de intereses que ha de ver ahí ha de ser enorme, que sobre todo sobresalen como turrón, obviamente, y como decoración del pastel, el crimen organizado. Sin duda, como mencionaba también Philip, como menciona Estuardo, el hecho de todos los intereses que se tocan con este tipo de casos, muchos más sectores los PGNs que el caso de la línea, como mencionabas. Pero ¿qué se puede hacer para garantizar? Porque ojo, el mensaje es a 2 figuras que han estado en primera plana, digamos, en este escenario, el juez Gálvez y la procuradora. Pero atrás hay muchos funcionarios, hay muchos investigadores que pueden sentirse amenazados también, que también pueden ya no tener tantas ganas de investigar o llegar a la profundidad de los casos cuando ven que a estas 2 figuras se les está amedrentando con amenazas. Uno resiste, otra también es su derecho, decide irse,
¿qué va a pasar? ¿Qué podemos hacer para garantizar que la función de estos funcionarios pueda cumplirse a cabalidad?